Bien, esto es lo último de los ejercicios de la página 48. Página 48, ejercicio número 2. ¿Sí? Entonces, podemos ver que hay tres vectores, 1, 2 y 3. El vector 1 tiene un ángulo de 60 respecto al eje X. El vector 2 no tiene ningún ángulo, está sobre el eje Y. Y el vector 3 o la fuerza 3 tiene un ángulo de 40 sobre el eje X negativo. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es, por ejemplo, la pregunta es sumar los siguientes vectores y calcular la fuerza resultante y la dirección. Siempre nos piden esas dos cosas, fuerza resultante o vector resultante y la dirección o ángulo del vector resultante, ¿sí? Muy bien, entonces este es el problema. Recuerden que lo único que vamos a descomponer va a ser este vector 1 y este vector 3, ¿no? Porque están, por así decir, volando. El vector 2 no se descompone porque ya está sobre el eje. El objetivo de descomponer vectores es que esté un vector en el eje X y otro vector en el eje Y. Un vector en el eje X y otro vector en el eje Y. ¿Sí? Entonces empezamos a resolver. Resulta que tenemos nosotros, aquí está el ejercicio. Entonces este vector de acá nosotros lo descomponemos. Uno en el vector X y otro en el vector Y. Este vector de acá se va a llamar 420 porque nació de este, ¿no? 420. Y como tiene el ángulo, coseno de 60. Este también se llama 420, pero como no hay el ángulo, entonces se llama seno de 60. El vector 2, ahí está, no se descompone. Vector 3, que mide 500 newton y tiene un ángulo de 40 grados. Descomponemos un vector en el eje X y otro vector en el eje Y. Este vector del eje X se llama 500 porque nació de este y va a tener coseno porque está con el ángulo. Este vector está con el ángulo, coseno con el ángulo. Y el ángulo es 40, ¿no? 500 coseno de 40. Y el de acá va a llamarse 500. Como no tiene el ángulo, entonces 500 seno de 40. Seno significa sin el ángulo, o sin, como sale en su calculadora, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez tengamos ya descompuesto esto, todos estos cálculos lo hace la máquina, ¿no? La calculadora nos da todos estos datos. Y es necesario hacer una tercera gráfica donde tenemos los vectores que vamos a utilizar. Aquí está. Lo hice con los mismos colores para que no confundamos, ¿no? Entonces aquí está este vector vale 210, este de acá 363,73. ¿De dónde salió el 210? El 210 salió de apretar en la máquina de calcular 420 coseno de 60. El 363,73 salió de presionar y calcular en la calculadora 420 seno de 60, ¿sí? Muy bien, entonces ahí están todos los vectores, como les dije, están con sus colores. Ahora lo que se debe hacer es la sumatoria, ¿sí? Todo lo que es horizontal es el eje X, todo lo que es vertical el eje Y. Sumatoria de fuerza en el eje X, aquí está 200. Recuerden que a lo que va a la derecha y hacia arriba es positivo, lo que va a la izquierda y hacia abajo son negativos. Entonces, solo nos concentramos en los vectores del eje X. Aquí está 1, 210, positivo. Como esta apunta a la izquierda, entonces es menos 383,02. Hacemos el cálculo y ya tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es menos 173,02, obviamente Newton. ¿Por qué Newton? Porque toda la fuerza está en Newton, ¿no? Es decir, acá, perdón, 420 Newton, 150 Newton y demás, ¿ya? Muy bien, entonces ahora nos concentramos en la sumatoria de la fuerza en el eje Y, es decir, en todo esto de acá. Y da la casualidad que solamente hay puros positivos. 321 más 150 más 363,73. Sumamos estos tres datos y obtenemos que la sumatoria de fuerza en el eje Y es 835,12 newton. Muy bien. Una vez ya tengamos esto es lo principal, ¿no? Pareciera, es como si fuera la parte fundamental de todo esto. Con esto ya encontramos el vector resultante y el ángulo del vector resultante, ¿sí? Tal como nos dice la pregunta. Encontrar la fuerza resultante, que también nosotros decimos vector resultante, o la dirección, que nosotros decimos el ángulo del vector resultante, o el ángulo θ, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí de forma directa, de una forma más rápida, cálculo del vector resultante. Ya esta es la fórmula directa a reemplazar. Para saber el vector resultante hay que sacarle la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en el eje X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en el eje Y al cuadrado. ¿De dónde sacamos estos datos? Sumatoria de fuerza en X, aquí está, ¿no? 173,02. ¿Dónde está la sumatoria de fuerza en el eje Y?
835,12, listo, ¿no? Entonces, esto es sumatoria de fuerza en el eje X, elevamos al cuadrado, más la sumatoria de fuerza del eje Y, que es 835,12, elevamos al cuadrado. Todo esto introducimos correctamente a la calculadora y nos da como resultado 852,85 newton. Y se acabó el problema, la mitad del problema. Ahora vamos con el cálculo del ángulo, o el cálculo θ, o el cálculo de la dirección del vector resultante. Esta es la fórmula lista, ya está despejada esta fórmula lista para reemplazar, ¿no? Entonces, θ, el ángulo es igual a tangente a la menos 1, sumatoria de fuerzas en Y, dividido entre la sumatoria de fuerzas en X. Reemplazamos datos. En vez de sumatoria de fuerzas Y, 835,12, lo mismo con el denominador. Introducimos todos estos datos a la máquina correctamente y ya tenemos esto de acá, ¿sí? El ángulo menos 78,29. Y listo, señores. De esa forma se acaba el problema número 2 de la página 48. Y eso es todo, ¿no? Lo único que ustedes tienen que hacer ahora es presentar toda su tarea y enviar su examen lo más antes posible, ¿no? Hasta el lunes le había dicho. ¿Sí? El anterior ejercicio le había dicho que hay algunas aclaraciones y es bueno que usted lo entienda, ¿sí? Resulta que estos ejercicios, si usted busca en la Play Store, hay aplicaciones que le pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué tal si buscamos, por ejemplo, este triángulo, ¿no? Entonces, en triángulo, no tengo datos, ¿no? Entonces aquí vamos a activar. Si usted busca en Play Store triángulo, entonces le va a salir una infinidad de aplicaciones. Lo que necesito es que usted pueda seleccionar la primera opción, ¿no? Que dice solucionador de triángulos gratis, ¿no? Entonces esa opción usted lo descarga y se va a dar cuenta que es una aplicación para poder corroborar si usted hizo sus cálculos correctamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya tengo descargada esa aplicación, solucionador de triángulos gratis. Entonces, por ejemplo, está acá, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponerlo para que usted vea. Es esto de acá, ¿no? Esta aplicación sirve para los triángulos. Entonces, cuando ustedes vayan a resolver ejercicios de triángulo, esta aplicación le va a ayudar, ¿no? Por lo menos a saber las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de la página 40, eso se realizó, ¿no? Estamos hablando de este ejercicio de acá. El de acá, ¿no? Y nosotros vamos a corroborar si realmente funciona la aplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, resulta que nosotros tenemos un triángulo, ¿no? Este triángulo acá. Este triángulo nosotros vamos a colocar en la aplicación para ver qué resultado nos da y saber qué resultado obtuvimos, ¿no? Este ejercicio fue el anterior, ¿no? Que se lo envié ayer. Entonces vamos a poner, ¿no? Aquí tenemos tres datos. Dos lados, un lado, otro lado y un ángulo. Solo tenemos tres datos, dos lados y un ángulo. Entonces nosotros ya hemos resuelto todo esto, pero ahora vamos a ver si es verídica o si es confiable la aplicación. Lo que pude hacer la prueba al parecer es confiable. Entonces utilizamos la aplicación y aquí están los triángulos, ¿no? Lo único que hace falta es saber colocar correctamente los datos. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, aquí hay tres opciones, ¿no? Entonces, los triángulos rectángulos, acutángulo significa cuando uno de sus ángulos es menor que 90. Y triángulo obtusángulo significa que uno de sus ángulos es mayor que 90. Vamos a hacer con esta opción acá. Entonces, nosotros tenemos que meter correctamente los datos, ¿sí? Por ejemplo, el lado que está, por así decir, echado es el lado C, ¿no? Entonces, nosotros, si hacemos una comparación con nuestro triángulo, sería el valor de 8, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner ahí lado C, el valor de 8 y ya está, ¿no? ¿Qué otro lado tenemos? Tenemos el lado, por así decir, de la izquierda, que vale 10. Y en nuestra aplicación eso sería el valor de B, entonces por eso también ponemos el valor de B, el valor de 10, ¿sí? Y listo, ya está dentro. Como no tenemos el lado derecho, el lado X, entonces nosotros solamente le ponemos 0, el lado A, ¿no? Ahí está. En los ángulos, solo tenemos un ángulo, que es el lado A. El lado A sería, comparando, sería el ángulo 30, ¿no? Entonces, nosotros colocamos en el ángulo A 30, aquí con A mayúscula dice grados 30, y como no sabemos los otros dos lados, lo dejamos, los otros dos ángulos los dejamos en 0, ¿no?
Entonces una vez esta aplicación nosotros ponemos solucionar y ya nos da los cálculos. Por ejemplo, la aplicación, el lado A para la aplicación es 5,04, el lado A. Entonces nosotros cuando hicimos ese cálculo llegamos a saber que es 5,04, ¿no? Aquí está, el lado X, que para la aplicación lo tomo como lado A, 5,04, está correcto, ¿no? Entonces ángulo C sería el de acá, el ángulo de arriba. Para la aplicación el ángulo C es 52,47. Ahora veamos el ángulo de arriba, cuánto nosotros calculamos. Por ejemplo, es el ángulo tita. ¿Dónde está el ángulo tita? Está acá. Y nosotros calculamos 52,45 y la aplicación 52,47. O sea que está correcto, ¿no? No sabemos con cuántos decimales trabaja la aplicación. Lo que sí sabemos es que nosotros trabajamos con 2 decimales, ¿sí? Por último, el ángulo B, la aplicación saca 97,52. Nosotros, el ángulo B es el de acá, ¿no? El ángulo alfa, ¿no? Que sacamos 97,55, ¿no? Repito, el ángulo B para la aplicación es el ángulo que está a la derecha. Y es 52,47. Ángulo que está a la derecha para nosotros es este ángulo, ángulo alfa. Y nosotros calculamos 97,55 y la aplicación 97,52. O sea que es aceptable ese resultado, ¿sí? Esa es la aclaración que quería hacerle con ustedes. Y también hay aplicaciones para poder resolver lo que son vectores, ¿sí? Como usted tiene un examen, entonces se pueden fiar de estas aplicaciones. Las aplicaciones solamente le dan la respuesta, ¿no? Quizás también algún procedimiento, pero es importante que usted pueda resolver todo esto. Por ejemplo, ya hablamos de la aplicación que resuelve triángulos. Ahora hablemos de la aplicación que resuelve vectores. Usted busca en su Play Store vectores y le va a salir una infinidad de aplicaciones. La que al parecer es fácil dominio es esta aplicación, la tercera opción, suma de vectores, ¿no? Entonces esta suma de vectores ya la tengo instalada, entonces vamos a darle uso, ¿sí? Por favor. Ok, entonces vamos a darle uso con el último ejercicio que hicimos, con este último ejercicio que está, ¿dónde está nuestro ejercicio? Acá si no me equivoco. Ya, entonces el segundo ejercicio, este último que hicimos, entonces vamos a aplicarlo y vamos a darle. Por ejemplo, el problema es este de acá, ¿no? Este es el problema. Hay que calcular el vector resultante y el ángulo del vector resultante. Aquí hay en la aplicación, por ejemplo, esta es la aplicación donde está esta suma de vectores. En la aplicación les da las opciones para, si usted tiene 4 vectores, entonces ponen 4, 5, hasta 6 vectores, ¿no? Por el momento le da 2 vectores, entonces nosotros vamos a utilizar 3 porque son 3 vectores lo que se hizo en el problema. Debemos tener en cuenta que cuando nos piden magnitud, se está refiriendo al tamaño del vector. Es decir, la magnitud del vector 1 es 420 y su ángulo es 60, ¿no? La magnitud, por ejemplo, del segundo vector es 550, ¿no? Esto de acá, esto es 550. Pero resulta que su ángulo, ¿cuánto es? Su ángulo sería 90, porque de aquí hasta acá es 90. El tercer vector es 500, su magnitud, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería su ángulo? Tendríamos que sumar todo esto de acá. Entonces, sabemos que aquí hay 90, más estos 50, por así decir. Entonces, 90 más 50, 140. Entonces, esos datos debemos dominar nosotros. Vector 1, 420, 60. Le pongamos eso. 420, ángulo 60. Vector 2, 150 y dijimos que su ángulo va a ser 90. Todo esto de acá, ¿no? 150, 90, 150 y el ángulo 90. El último vector es 500. ¿Y cuánto será su ángulo? Todo este ángulo de acá va a ser 140, ¿no? 140. ¿Por qué 140? Porque hasta aquí hay 90. Se supone que aquí hay 50. 90 más estos 50 tenemos 140. Entonces 500 y ángulo 140. 500 y ángulo 140. ¿Sí? Muy bien, y listo. Ya introducimos los datos y ahora la aplicación pues lo resuelve igual. Y tenemos todo esto de acá, ¿no? Resulta que, por ejemplo, la sumatoria de fuerza en X es menos 173,02. ¿Nosotros cuánto sacamos? Vamos a observar. Efectivamente eso, menos 173
835,02. La aplicación, ¿cuánto sacó la sumatoria de fuerzas en el eje Y? 835,12. Entonces nosotros sacamos 835,12. Aquí nos podemos dar cuenta que la aplicación trabaja con 4 decimales, ¿no? Nosotros solamente con 2. ¿Sí? Ahora está correcto. Entonces, si vemos el vector resultante, nosotros calculamos 852,85. ¿Qué nos dice la máquina o la aplicación? 852,85, y como dijimos, trabaja con 4 decimales, entonces tienen 2 decimales más, es decir, 852,8597. Y por último, el ángulo nosotros calculamos con nuestra fórmula y demás. Con 2 decimales siempre trabajamos y nuestro ángulo es menos 78,29. La aplicación ya trabaja con 4 decimales y es menos 78,2950, ¿no? Y ya después pueden borrar y hacer todos sus cálculos que ustedes quieran, ¿sí? Como les dije, esta aplicación puede calcular con 2 vectores, con 4, con 6, hasta con más vectores, ¿no? Les da la opción de tener mucho más vectores, ¿sí? Entonces, señores, estas son 2 de las aplicaciones que les puede ayudar a hacer todo esto y ustedes pueden corroborar los datos, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería todo por hoy y ya con esto, con todo esto terminamos lo que es física. Y ahora usted lo único que tiene que hacer es empezar a realizar su examen, por favor, ¿sí? Hasta luego, jóvenes. Chao, chao.